Bienvenidos al tercer capítulo de Proyecto Chachalaca. Este capítulo se titula Grandes Purgas Guanacas, 1833, Anastasio y los Nonual. En este capítulo nos acompaña Rafael y dos compañeros de la Universidad Popular, Leonel Palomo y Joel Flores. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto estar con ustedes acá hablando de este tema tan interesante como es la insurrección de 1933 con Tacho Aquino. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, excelente y un gusto de igual manera poder conversar con ustedes de este importante y hermoso tema. Perfecto. Rafa, ¿tú? La verdad es que feliz Salvador, porque bueno, estamos avanzando y cada vez los temas se ponen más interesantes, muy interesantes. Por supuesto que sí. Así que espero que, bueno, iniciamos. La Universidad Popular. Cuando escuché por primera vez de la Universidad Popular me generó mucho interés, porque primero era la primera vez que lo escuchaba y segundo me da la idea que tiene una connotación de crecimiento social. Así que me gustaría que nos comentaran un poco qué es la Universidad Popular. Bueno, la Universidad Popular como tal es un esfuerzo con enfoque formativo e investigativo, claro, aplicado a nuestra realidad social, económica, histórica, ambiental, que plantea pues la manera en que podamos ir adquiriendo las herramientas que nos permitan una mejor comprensión. Esas herramientas históricas, ahora que es tan importante el tema de la memoria histórica, pero también que nos permitan llevar a la práctica los conocimientos y que nos permitan, como en este caso, pues compartir también el conocimiento que hemos podido formar, las conclusiones, las interpretaciones, no de una manera dogmática, sino de una manera que le imprime la Universidad Popular, que es la investigación, de la formación. Ok, bueno, comencemos entonces con respecto a la purga que hubo en 1833. Previo a esto, la fecha anterior o la fecha previa más importante es lo que estuvimos hablando en el primer capítulo, que es el acto de independencia de 1821. ¿Nos podrían hablar un poco del contexto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que llevó previo a este suceso? Sí, hay tres momentos interesantes para hablar de la mal llamada independencia. En un primer momento, 1811, que tiene cabida en la Intendencia de San Salvador numerosas revueltas que tienen caracteres populares y que van en contra de las autoridades españolas impuestas. Después encontramos las actividades de 1814 y finalmente en 1821. Curiosamente, en 1811 y 1814 se hicieron movilizaciones sociales violentas, firmes, con bastante carácter popular, pero el acta que se firma en 1821, alrededor de él hay un movimiento muy apagado y claro, dirigido desde las élites criollas que buscan económicamente de su visión gobernante hacer una separación en el poder entre peninsulares y criollos. Claro que fue una independencia no pensada con España, sino desde la Intendencia de San Salvador con respecto a las élites comerciantes de Guatemala. Claro, y aquí es de ver siempre el objeto económico, porque en este periodo se piensa desde la visión criolla, pero no desde la visión indígena. Inclusive no se ve tanto la perspectiva mestiza. Ya Alejandro Dagoberto Marroquín hace una aproximación desde el sujeto mestizo e indígena, pero cuando hablamos de independencia se habla generalmente desde la élite gobernante, y es que precisamente cuando vemos la firma del acta de independencia, ahí vemos un apartado que se mande a publicar lo más antes posible, antes que haya algo que vaya a afectar a los intereses de la élite. Creo que dice algo así como que antes de que el propio pueblo tome por sus manos el acto de independencia, algo así me parece. Exactamente, así aparece en el acta que redactó José Cecilio del Valle en 1821. Pero de ahí las cosas no cambiaron para las mayorías populares, porque los indígenas, los mestizos inclusive, estuvieron sometidos bajo la misma opresión colonial. Independencia no hubo. Entiendo. Cuando me dicen que no cambia esta situación de los indígenas respecto a la situación de poder, ¿verdad? Pero poco tiempo después sucede el levantamiento de 1833. ¿Qué sucede desde ese momento? En ese periodo. En ese punto cero, digamos que es el acto de independencia y que cambia de manos se forma la república, ¿es así? Vaya, ya ha tocado un tema tan interesante, porque el Estado de El Salvador surge hasta 1824 con su primera constitución apegada a la República Federal de Centroamérica.
Anteriormente a ello, recordemos que al nomás se firma el Acta de Independencia, Iturbide busca anexar los territorios centroamericanos al Imperio Mexicano. Y vamos a ser mexicanos después de todos. Sí. Y para tanto que nos odiamos en el fútbol, ¿va? No solo en el fútbol, creo que no nos llevamos muy bien. Yo creo que nos parecemos bastante, en realidad. Sí. Entonces, hasta 1824 que surge la idea de la constitución del Estado de El Salvador. Pero identidad, ese es el tema medular, creo yo. Es que el indígena no tenía una identidad con el Estado, tenía una identidad con su tierra. Y era una tierra en la que iba de hacienda en hacienda, de poblado en poblado, según las disposiciones de la élite económica. Porque el sistema económico que vemos aquí es de un modelo agroexportador que se produce a través del añil. Entonces, bajo este modelo económico, las plantaciones estaban llenas de indígenas explotados en la industria del añil, que era exportado hacia España y donde era dirigido hacia países como Portugal o inclusive como Holanda. Pero con la independencia se rompe eso y ya no va a acaparar España, sino que ahora llega un imperio emergente y ven las colonias su oportunidad para hacer su gran capital, que es Inglaterra. Pero esto no lo ven los indígenas, los nonualcos no lo ven. Quienes lo detectan son los que dominan el comercio, que es otra parte de la actividad productiva. Pero dentro de las campiñas, quienes sufren son los indígenas y estos son los que poco a poco van teniendo diferentes movimientos en cuanto este nuevo estado afecta a sus intereses directamente. Y es cuando hablamos del tema de los impuestos, por ejemplo, que ya es un tema que ni siquiera es nuevo con la conformación del Estado salvadoreño, sino que siempre que había una disposición de un nuevo impuesto, los indígenas se sublevaban porque ya era demasiado peso para ellos. Entonces, en este periodo, es un periodo muy convulso, es decir, viene la independencia y años previos a la independencia son muy convulsos y de mucha inestabilidad. Y se empiezan a aparecer guerras intestinas. Por ejemplo, en la anexión que intenta hacer Iturbide de El Salvador, hay una respuesta violenta de parte de El Salvador que resiste, que de hecho se dan combates en San Salvador. Iturbide manda al general Filísola a someter a los sublevados en El Salvador, se dan combates. Anastasio Aquino ya vive estos periodos de convulsión en donde al indígena se le instrumentaliza. El indígena no se da cuenta en realidad hay una independencia. Él se entera de que de repente vienen campañas de reclutamiento forzoso. Lo llevan a la guerra a morir porque es el soldado raso. El indígena no podía escalar al frente. Correcto. No es que iba a escalar sino que él es el que iba a poner el pellejo. También se da, la guerra de independencia y el proceso de la Federación Centroamericana es sumamente convulso también. La guerra es entre conservadores y liberales, que también instrumentalizan al indígena. Y para sostener los gastos bélicos, lo que hacen es aplicar nuevos impuestos. Que los pagan al final los indígenas. Al final los indígenas, y que se le ve despojado de su elemento identitario, que es la tierra. La tierra. Porque si bien en la colonia el indígena sufrió vejaciones, tenía el derecho a una parcela. En cambio, posterior a la independencia, lo que vemos es que los criollos que saltan al poder, lo primero que hacen es arrebatar ese elemento. Y eso lo hacen a través de la primera constitución, creo que, o al menos de las primeras leyes que dejan claro de que el indígena, o le quitan al indígena el derecho a sus tierras, ¿no? Ya lo hacen esto es como una garantía que la corona daba a los indígenas. No, pero me refiero, luego posterior a la independencia, según hay registros, me parece, queda claro que a través ya, ahora sí, sobre un nuevo estado, con nuevas leyes, ahora queda claro de que el indígena ya no tiene derecho a esas tierras. O sea, legalmente, en este nuevo estado lo despojan de todas sus tierras. O estoy mal en ese contexto, no sé. Vaya, aquí está el tema legal, que es muy interesante de abordarlo, y es que surge un estado débil. El estado de El Salvador es un estado muy débil en su capacidad de gobernar, porque todavía no se deciden bien cómo van a ser las reglas del juego político entre la clase gobernante. Pero ahí hay una palabra interesante, el ciudadano. ¿Quién es reconocido como ciudadano dentro de la Constitución de El Salvador? ¿Quién es reconocido entonces como parte de ese sistema, entre comillas, democrático de la nueva república? Ahí no estaba el indígena. Él no tenía cabida, entonces él no es contemplado dentro de las garantías que le da ahora un Estado que se funda, entre comillas, inspirado con aquella época de la Ilustración francesa que reconoce derechos políticos
Entonces el indígena no tiene el reconocimiento de derechos políticos en la práctica porque no es un ciudadano, porque él pertenece a la hacienda y es un semoviente. Un semoviente, es decir, una vaca, Sería entonces algo parecido a la esclavitud que se vivía por ejemplo, en otras latitudes. El indígena sufrió esclavitud, se podría decir así. O sea, o era una forma técnica bonita de llamar a una persona que es esclava, porque no tiene derechos, no tiene... En efecto, el indígena fue esclavizado desde tiempos de la conquista española. Habría que ver y comentar acerca de cuál es el estado de ánimo del indígena en este periodo. Y eso es lo importante de poder hablar de Anastasio Aquino, porque hablar de Aquino es reconocer lo indígena. Lo indígena, ¿cuándo han visto de que en la historia oficial o dentro de la narrativa de la clase dominante hay un indígena bueno? Ponerle que Atlacat fue inventado. Se inventaban figuras. Y a muchos los indígenas con los que tenían algún grado de simpatía eran con los que les ayudaban a recoger los tributos, porque eran su principal aliado, una especie de lacayo, a quien daban privilegios a cambio de su servicio. Pero en general, para ellos no hay un indígena bueno. Eso es lo importante, pero el estado de ánimo en este momento de los indígenas obviamente es de profundo disgusto. Viene siendo vejado ya de varios siglos y con la llegada de la independencia ve entronizarse a la capa criolla y la capa criolla empieza ya a rivalizar claramente con el indígena. La clase dominante, los peninsulares o descendientes de peninsulares encuentran en el criollo un aliado. Y porque los más bélicos eran los indígenas, eran los que constantemente se rebelaban, los que constantemente se tomaban tierras, los parias. Y de hecho, previo a la independencia se dan muchos alzamientos en todo el país. La colonia fue un periodo muy convulso también. Entonces el estado de ánimo del indígena es de indignación, de disgusto y de obviamente una disposición a recuperar su libertad. Interesante. Y ahora, una pregunta, porque muchas veces hablamos de esto en un tiempo pasado, y en un tiempo pasado las personas lo vemos hasta plano. Lo vemos, es un libro, el tiempo pasado es un libro. Si esto fuera hoy en día, prácticamente todos los ciudadanos salvadoreños seríamos, la gran mayoría seríamos como... Estaríamos equivalentemente como la situación de los indígenas, sin acceso, o en aquel, contextualizando. Sí, así sería, así como que de pronto... La clase dominante lo ha cambiado. Imaginamos que por fin Centroamérica es un solo país, fue un solo país, digamos, en un supuesto. Nos independizamos y las personas que se quedan aquí, digamos que tomando el poder, por así decirlo, de lo que quedaría como el territorio de El Salvador, nos llevaría a nosotros a ser los indígenas de aquel tiempo, ¿no? Nuestras tierras, nuestras casas, prácticamente quedarían sin valía, ¿no? Como para, digamos que hacer un símil y que la gente pudiera tal vez ponerse en los zapatos de lo que pasó en aquel momento. Sí, creo que la categoría más indicada es siempre referirnos a las mayorías populares, porque las mayorías populares no tuvieron incidencia real política en la real independencia que hubo. Y en la actualidad podemos ver lo mismo. Las mayorías populares están únicamente sometidas al voto. Pero más allá de votar, ¿cuál es la participación? ¿Cuál es la incidencia de esas mayorías populares en aquellas decisiones que van a afectar precisamente a las mayorías populares? Porque aquí un tema central es el tributario. Porque vamos a hablar de Anastasio Aquino y una de las causas fue el elemento tributario de los impuestos directos que se cobraron ahora del nuevo estado de El Salvador hacia los lomos de los indígenas. Entonces veámoslo ahora. Cuando se hace un impuesto, las mayorías populares no tienen un debate, dicen es que se debe de cargar este producto porque este es el que va a cargar a las personas que tienen más capacidades adquisitivas, a los más ricos. No, por eso veamos el IVA, un impuesto regresivo que ¿a quién afecta más? A las mayorías populares. Las estructuras no han cambiado, solamente se han modificado los métodos y se han actualizado las maneras de poner ese elemento impositivo. Interesante. Como que al final se institucionalizó y lo aceptamos. Nacemos en un mundo donde ya existe el impuesto. Ok, así se hace la cosa, ¿no? Y en realidad el sistema no ha cambiado, que eso es lo interesante. Pero hay que ver también una figura muy, pero muy curiosa, hay que poner atención, y es el Estado de El Salvador. Porque como les digo, aquí tenemos un Estado débil, ahora tenemos un Estado muy fuerte. Pero esto no es un motivo de la casualidad, sino de la causalidad. Todo tiene una causa. Y es porque reprimir levantamientos como el de Aquino en 1833, y después que fueron varios, y el de 1846, el de 1932 y ya toda nuestra historia reciente, ha fortificado más al Estado, que ha operativizado más sus instituciones y sus leyes para tener un control
más perfeccionado hacia las mayorías populares. Bien, todavía seguimos. Al parecer, En sí. 1833. Ok, entonces ya nos vamos acercando. El contexto, nos damos cuenta de que esto es una zona convulsa. Digamos que el vacío de poder que deja España al firmarse el acto de independencia deja una lucha de intereses entre élites centroamericanas y que nos lleva entre nosotros, los indígenas, entre las patas. En efecto. Nos vamos acercando. Momento grande de parte de la mayoría popular, en este caso de los indígenas, y bueno, supondría que toda acción lleva una reacción, y ahí entraría Anastasio Aquino y los nonoalcos, ¿no? Así es. Ok, entonces llegamos ya, digamos, ¿qué fue 1833? ¿Qué pasó en 1833? Bueno, el levantamiento de Anastasio Aquino podría considerarse una reacción, una rebelión que se da como reacción a las medidas que las nuevas élites estaban planteando. Entre esas medidas ya vimos que están los impuestos, porque aquí en este periodo de la independencia, en 1833, se emiten estas leyes. Por ejemplo, la ley de privatización de tierras, baldíos o realengo, en el 1825. En 1832 se da un antecedente de alzamiento en Aguachapán, Chalatenango, Zacate, San Miguel y Salco, que fue reprimido. Un antecedente en 1833. Un nuevo tributo, la contribución directa sobre la propiedad y el inmueble, en 1832, sumado al reclutamiento forzoso, al arrebatamiento y al despojo de la tierra. Es decir, hay una efervescencia. Y no es en un inicio solamente entre los nonoalcos. Ya vemos que en San Miguel, que en Izalco, que en Chalate, era una situación generalizada de descontento y de indignación, pero es justamente aquí en esta región de La Paz y de San Vicente donde se da el alzamiento. Y la clase dominante nos quiere vender una idea de que Anastasio Aquino era un analfabeto, un salvaje, un bruto. Las descripciones que nos dan en el escuela oficial era cara de mal encarado, Sí. y que estaba poseído por el demonio y que tenía los ojos virolos y etcétera. Pero en realidad Anastasio Aquino, la serie de actos que él va dirigiendo demuestran que era una persona muy inteligente, que tenía experiencia militar, porque recordemos que todos estos indígenas venían siendo fogueados en los reclutamientos forzosos. Es decir, ellos venían combatiendo. Tenían experiencia militar. No eran inexpertos. Y es por eso que logran plantarle batalla y derrotan en muchas oportunidades, en muchos enfrentamientos, al ejército. Interesante. ¿Cómo inicia? O sea, ¿cuál fue la efervescencia? Viene creciendo, pero viene un momento en el que choca la piedra y el coyol y en ese momento explota todo. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Y dónde? Quisiéramos saber. No sé. En síntesis, tenemos que las causas que originan este levantamiento como un producto histórico son el problema de la tierra, ya mencionado con el arrebato en las tierras. Tenemos el elemento de la explotación, que no había cambiado, los impuestos que se sobrecargan sobre el lomo del indígena y el tema de los reclutamientos. Porque veamos esa palabra muy buena que dice el compañero, que es la reacción. Toda acción tiene una reacción. Entonces, se pusieron los impuestos, hubo una reacción. Pero ante esta reacción, que fueron levantamientos en diversos lugares, sigue entonces una medida de contención por parte del gobierno, y es reclutar a los indígenas nonoalcos para que vayan a reprimir los levantamientos que hay en las zonas aledañas. Entonces, aquí hay un despertar de la conciencia, imagino yo. Bueno, ¿cómo es posible que nos estamos enfrentando entre nosotros mismos mientras aquellos están bien galán? Mientras aquellos están gozando de los intereses del añil, de la planta de chiquilite, y nosotros aquí estamos combatiendo. ¿Cuál era la identidad del combate si únicamente se estaban siguiendo caudillos? Para que pongamos un ejemplo, desde abril de 1832 hasta el 21 de julio de 1846 se suceden aproximadamente en apenas 14 años 41 gobiernos. ¿Cuánta inestabilidad? Porque se seguían únicamente a los caudillos. Y ahí vemos la gran figura de que únicamente se movían como que eran vacas, a los indígenas, hacia los campesinos, hasta las mayorías populares. Pero ¿cuál era la conciencia de verdad de las batallas? No, si la verdadera identificación era con la tierra, pero ni siquiera esa tierra se les dejaba cultivar lo que ellos querían, ni siquiera se les dejaba cultivar maíz, frijoles y lo demás, porque estaban obligados a trabajar en las haciendas que el añil, que vendía la clase dominante para generar sus créditos. Y aquí es donde vemos el elemento del reclutamiento, como un arrebato a la propia personalidad y al propio trabajo, porque ya no estás trabajando para comer, sino que ahora estás trabajando para matar al otro, y donde te pueden matar.
porque en una guerra no está asegurada la vida, al contrario. Entonces, ante esa incertidumbre, hay una generación de violencia opuesta a la violencia que está generando el Estado, y es de legítima defensa. Y en esta legítima defensa es donde se empiezan a armar los pueblos, y como ya bien decía Leo, no únicamente en los nonualcos, también se tiene registro de la gente que estaba armada en el territorio de los Izalcos, e inclusive en barrios de San Salvador, como el barrio de La Vega, donde había ya presencia indígena que estaban armados y que inclusive apoyaron el movimiento de los nonualcos de Aquino. Y bueno, ya que estamos en contexto, históricamente, ¿dónde inicia el conflicto? O sea, ¿dónde podríamos nosotros decir aquí fue la primera batalla ya declarada entre los indígenas que estaban organizados en ese momento? Y no sé si en aquel momento sería el ejército salvadoreño o el ejército del Estado, no sé qué tipo de autoridad era la que se nombraba en aquel momento, porque posteriormente estaba la Guardia, se construyeron muchos organismos de autoridad, pero en esa época habían ¿cuántos gobiernos habían suscitado? 46 gobiernos. 41 gobiernos. 41 gobiernos. Habría que pensar si realmente era un ejército o qué es lo que había, ¿no? Es que pasa una cosa, fíjate, en ese momento todavía éramos una confederación centroamericana, eso es cierto. Era digamos que teníamos todavía una gran república centroamericana. Entonces, ya ahí se empieza a conformar el país, se empiezan a conformar, digamos que las zonas. En aquel tiempo se le llamaban partidos, a lo que posteriormente se convertirían en los departamentos y los municipios. Es así. Me parece que es en San Vicente donde se da el primer choque, el primer golpe entre el movimiento indígena que estaba levantando Anastasio Aquino y lo que podría ser las tropas centroamericanas en El Salvador o pertenecientes a El Salvador. Entiendo yo que es un proceso en el que las fuerzas militares se ven abrumadas en las proximidades de San Vicente, no recuerdo la localidad, que el regente o la persona que ostentaba el poder dicen: me voy de aquí, te encargas vos, y le deja al lugarteniente militar a cargo de la ciudad o el poblado. Se ve superado el número y también tiende a escapar. Es así, me parece. Bueno, ya entramos en la parte de los hechos, ¿verdad? Los combates y demás que sucedieron, pues en efecto el primer se da en San Vicente. Cuando se da el alzamiento, se dan combates, y ahí está este señor de apellido Guzmán, que recibe órdenes del presidente Mariano Prado para sofocar el alzamiento, pero es derrotado, es emboscado. Ya Anastasio había congregado un ejército bastante numeroso. Desde la clase dominante se dice que eran 3,000, pero aunque no disponemos de datos porque todo se enterró, es imposible pensar que era tan pocas personas. Ese ejército debió haber estado entre 5,000 para arriba. Entonces, lo que hace posterior a ese enfrentamiento, él establece un cuartel central. Tuvo 3 cuarteles centrales. El primero fue en Caserío Los Lobatos, en Santiago Nonualco. Siempre él buscaba las cuevas. Ahí había una especie de cascada. Y de hecho ahí viene otra situación, porque Anastasio Aquino reivindicado como un líder, como un caudillo, que se rebeló y acompañó a su pueblo. Pero también está la parte mitológica, donde muchos de estos pueblos se les considera un brujo. No todo el que lo considera brujo como desde un punto de vista negativo, uh-huh. Porque a él se le relacionaba con el nahualismo, por ejemplo, que se convertía en serpiente y se les desaparecía en las cuevas, que se convertía en venado. Es parte de la tradición oral y que es una herencia clásica de los indígenas, eso del nahualismo, de poder transmutar en animal. También estuvo un cuartel central en el Cantón Santa Cruz, en Santiago Nonualco, en una cueva. Y también en el Cerro El Tacuacín, que es donde finalmente es capturado. Pero sí, en efecto, el primer combate se dio en San Vicente, con victoria para Anastasio. Ok, bueno, continuando con esto de la historia y los hechos, es el único personaje que se menciona, pero ¿qué otras personalidades hubieron en ese momento, apoyando el movimiento o en contra del movimiento? ¿Quiénes figuraron? Bueno, ahí es donde encontramos la gran tarea de buscar además personajes históricos que claramente intervinieron, porque aunando al comentario de los adeptos,
se dice que había gente que lo apoyaba desde Talpa hasta el Lempa, la región esta de La Paz, casi todo. Claro, no estamos diciendo de que todos los pobladores apoyaban a Aquino, también había pobladores que estaban en contra de Aquino y eran precisamente los ladinos que estaban en contra de Aquino. ¿No podrías, así, un pequeño paréntesis, nos podrías decir quiénes son los ladinos? Correcto. Vaya. Los ladinos es casi un saco sociológico donde va cayendo ahí el residuo de las diferentes descomposiciones sociales que no se reivindican con el indígena y que se vieron favorecidos durante la colonia y durante la época republicana con el gobierno. E inclusive, ya lo vamos a ver un poco más adelante, las autoridades del estado de El Salvador van a premiar a los ladinos. Porque ¿cuál es la característica? Que el ladino no es un indígena, pero tampoco es un criollo peninsular. Claro. Entonces el ladino está en esa mezcla, pero que no vive con los indígenas. Que es como un wannabe. Generalmente está mestizado y culturalmente también está mestizado, no se viste como un indígena, su comportamiento está más allá y ellos habitaban principalmente en barrios. Esa era la figura. Pero que te interrumpa, nosotros seríamos ahora ladinos. Sí, pero no lo digas así, medio cosa. Analízalo, nos vestimos, culturalmente ya no nos identificamos con los indígenas porque perdimos esa conexión. Correcto, prácticamente. Seríamos los ladinos. Sí, habría que decir que estamos haciendo este esfuerzo de podcast porque para revertir ese proceso andamos buscando, ¿sabes que andamos buscando cultura? Correcto. Perdón, continúa. Se menciona un personaje curioso al que se le apodaba Cascabel y que formó parte de las guarniciones de Anastasio Aquino, que también enfrentó al gobierno. Y después, en la posterioridad, sobresale Petronilo Castro, que tuvo participación en 1833, pero hay un antes y después en 1846, o sea, después de este levantamiento, también las tribus nonualcas se levantan contra el gobierno y quien dirige es Petronilo Castro, que curiosamente no muere emboscado por el gobierno en esta coyuntura, sino que muere hasta después en un conflicto con Guatemala, porque no es tampoco que hay una identidad indígena que tienen una contranación, sino que es más bien una identidad como pueblo, un pueblo local. Y entonces aquí es donde vemos el simbolismo, las costumbres y todo lo demás, y se pelea principalmente como una reacción a lo que se está haciendo. Pero aquí hago un paréntesis. Ya lo que vemos en 1833 con el levantamiento de Anastasio Aquino no es una simple reacción. Ya pasó de esa etapa germinal a ser ya una etapa de conciencia, porque la gente ya se organiza y tiene conciencia de lo que está haciendo. No es únicamente por lo de los impuestos, porque el impuesto directo lo terminan derogando. Las autoridades dicen, no, este impuesto lo vamos a terminar derogando porque ya vimos que ha respondido las poblaciones. Pero desde el momento que las poblaciones siguieron luchando, aunque se derogó ese impuesto, quiere decir que la aspiración era más que eso. No se buscaba únicamente que les quitaran ese impuesto, sino que se buscaba más. Ahí es donde debemos de investigar y preguntarnos cuál era esa aspiración. Porque quien ha escrito eso es quien ganó. Los herederos de Prado, de los gobiernos de San Martín y siempre la élite que gobierna. Pero desde las mayorías populares, ¿qué es lo que se buscaba y qué es lo que se busca todavía? Y ahí es donde siempre hay personajes, pero están condenados en el anonimato. Porque no son personalidades, no son héroes para la historia oficial. Y por tanto son proscritos de la historia. No pueden figurar en las letras. Y quedan más en la leyenda. Porque el Estado tiene a sus historiadores, a los que condecora. Y los que sitúan a los personajes con nombre y apellido. Pero son los pueblos que en su folclore crean las leyendas, que engloban además sujetos. Entonces podemos decir con propiedad que la figura de Anastasio Aquino no es únicamente la de un individuo, sino la del indígena, de los nonualcos y de todos aquellos pueblos que contestan a ese régimen de opresión. Ahora que mencionas eso de que, bueno, el ganador escribe y entierra, luego escribe sobre sus héroes y entierra a los héroes del enemigo. ¿Qué ocurrió diferente con Anastasio Aquino? Porque es un personaje que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, como ya mencionábamos, se le ha tildado de
de feo, de que era mal encarado, de que era antirreligioso, que por ahí hay mitos sobre que se pone la corona de la Virgen, la capa y dice yo soy el rey de los monarcos, que se proclama Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un ataque hacia su figura. Pero ¿qué ocurre? El por qué es que, a pesar de todo este esfuerzo, Anastasio Aquino al día de hoy sigue siendo un personaje significativo, muy importante para los levantamientos populares de aquella época. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logra enterrar a Anastasio Aquino? Quisiera decir algo ahí, porque de todo lo que vos has dicho, conforme lo has venido diciendo, como que deja entrever por lo menos una de las razones. Y es que cuando sucede el levantamiento y de pronto tenés una persona y tenés que condenar un hecho, y tenés que justificar un hecho también, porque lo que hizo el gobierno lo tiene que justificar. Entonces, tiene que ganarse la opinión popular. Y en ese sentido decir que era una persona que estaba en blasfema, que se pone la capucha de la Virgen, se pone el sombrero con... Y se nombra rey. Y se nombra rey, que era feo, que era malvado, todas las antivalores, las virtudes contrarias que le pudieran dar a una persona para poder decir, él es el mal. Porque recordemos que esto hay que verlo desde el punto del que gana, ¿no? Ellos eran los mal. Aquí hemos ganado nosotros. Somos los buenos. ¿Ya? Yo creo que desde ese punto en el que empiezan a transformar esa figura, es que Anastasio se convierte en un ser tan personificaría, digamos, exactamente, el levantamiento como tal. Ya es el levantamiento, los movimientos que lo reivindican, los movimientos sociales. Adelante. Sí, precisamente es José Antonio Ceballos el que va a decir en Recuerdos Salvadoreños un compendio anecdótico de la historia de Aquino, y es el que dice Aquino es el feo, y toda esa gran sarta de adjetivos que le va a poner desde una manera poco objetiva. Pero hacía una pregunta muy interesante: ¿y cómo es que ante todo este despojo, hasta este enterramiento, Anastasio Aquino pervive en la memoria o tiene presencia? Ya entrado el siglo XX, vemos los grandes conflictos que afrontan las mayorías populares en El Salvador con los regímenes militares. Entonces hubieron muchos estudiosos que se pusieron a investigar su época, la época de las dictaduras militares, a buscar por qué los estaban reprimiendo y cuál era el contexto que vivían y qué había pasado en la historia. Por ejemplo, Arias Gómez, él empezó a estudiar la historia y se dio cuenta del personaje de Anastasio Aquino y escribió Anastasio Aquino y su presencia. Y aquí vemos diferentes autores que empiezan a debatir sobre la historia, sobre el pasado, y vemos un elemento que es el que permite que estas figuras perduren en el tiempo, y es la identidad. Desde que nosotros nos sentamos aquí a hablar es porque tenemos una identidad y nos sentimos identificados de uno u otro bando, y eso lo buscamos en la historia, y buscamos a quien igual que nosotros tuvo el mismo pensamiento. Pues lo mismo pasa en todas las épocas. Ahora en el 2022, cuando vamos a analizar los 50, vemos quiénes en los 50 se parecían a nuestro pensamiento. Lo mismo pasó en ese contexto, cuando estaban siendo reprimidos por las dictaduras militares. ¿Qué había pasado en la época en que recién se fundaba el Estado salvadoreño? ¿Con quién nos parecemos? Es la identificación, y es porque la historia debe analizarse siempre desde un posicionamiento. Y decía Antonio Gramsci que la neutralidad es el peso muerto de la historia. La inactivo, correcto. Yo quiero citar lo que menciona Dagoberto Marroquín en este libro muy bueno sobre San Pedro Nonualco. Él se refiere específicamente a la diferencia entre mito, leyenda y cuento. Dice: los mitos explican el mundo circundante y dan la base para los rituales y las creencias religiosas de los pueblos primitivos. La leyenda se diferencia del mito por su carácter secular. Los cuentos son narraciones destinadas a distraer a las personas que saben de antemano que el cuento es pura ficción y que sus personajes son inventados. Entonces, de Anastasio Aquino vemos los tres: vemos los mitos, vemos la leyenda y vemos los cuentos. La historia oficial se encarga de enterrar la leyenda, de enterrar el mito y de difundir cuentos, de difundir una sarta, digamos, de adefesio. Se decía que Anastasio había atacado a San Vicente porque por ahí tenían preso al hermano en una hacienda, que había sido un problema de falda y de envidia. Pero en realidad, como vemos, tras de todo este alzamiento, lo que hay son condiciones materiales, objetivas y subjetivas, en el sentimiento étnico como pueblo de los nonualcos, y que van a dar batalla, van a combatir posteriormente en Zacatecoluca, van a combatir posteriormente en Santiago Nonualco. Y aquí hay que ver algo, de que su reivindicación
era la del reconocimiento de autonomía de ese territorio que ahora controlaban y en el que se dispuso a crear decretos como el famoso decreto de Tepetitán o los decretos de Tepetitán, que ya van emitiendo una jurisprudencia que es de avanzada en la medida en la que se castiga al ladrón, se castiga al homicida y se extienden derechos para la mujer. En un periodo en el que ni en Europa este tema de la mujer ni siquiera se discutía, Anastasio Aquino estaba ya dando un reconocimiento y decía que quien vejara a una mujer casada iba a ser castigado. Sí, y me parece que el código hablaba también sobre el asesinato, el hurto, mujeres que no entiendo el término de mujeres recogidas como término, mujeres en el abandono, creo que sería, porque sí, me parece que este código que él plantea en este periodo de tiempo que estuvo, digamos que al frente del movimiento y tuvo victorias, sí era proteccionista. Eso me pareció muy interesante. Y lo otro es que también vemos de que esa lucha por la autonomía no iba acompañada de una lucha por la toma del poder, dado que Anastasio pone de rodillas al ejército. Incluso el gobierno de María do Prado huye de San Salvador. Sin embargo, Anastasio decide no marchar hacia San Salvador, sino que marcha hacia San Vicente. Eso también nos dice mucho de cuál era la subjetividad y cuál era la reivindicación de este alzamiento. Y bueno, luego se viene una serie de acontecimientos que ya son trágicos para Anastasio y que hay que decir son trágicos para todos. Y lo que ustedes dicen es importante. Por ejemplo, posiblemente entre nosotros no haya habido un ascendiente de los nonualcos. Vengamos de otra ascendencia, lenca, mazahua, de Izalco. Pero la memoria no es una sola, sino que la memoria se va construyendo en sectores, ¿verdad?, de la sociedad. Y sin embargo, nosotros decidimos identificarnos con la memoria de los nonualcos. No porque nos reivindiquemos nonualcos, sino porque nos identificamos como una historia nuestra. Es decir, Anastasio Aquino era nuestro indígena, fue nuestro muerto posteriormente y ahora sigue estando en nuestra memoria. Entonces, es una reivindicación histórica con un proceso. Claramente, pues desde abajo, un proceso étnico y revolucionario. ¿Pudo haber tomado el gobierno el movimiento nonualco en aquella época si la ambición hubiese sido esa? Contextualizando. La capitanía habría sido. Bueno, sí, la capitanía de San Salvador pudo haber sido tomada. No sé si hay datos históricos sobre esa parte. Hay quienes dicen que sí, claro. Algunos dicen que si él hubiera marchado a San Salvador, hubiera tomado San Salvador. Qué buena pregunta. Sin embargo, siempre es un supuesto. Correcto. Sí. No podemos asegurar nada en un supuesto ni el hubiera, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay que ver que Anastasio Aquino representaba a una gran multitud dentro de su pueblo, pero también el pensamiento político de gobierno no era igual. Porque recordemos que los pueblos indígenas tenían diferentes formas de gobierno a las que les impusieron. Ellos nunca fueron a la universidad y les dijeron, estas son las clases de ciencias políticas para ver qué es el gobierno y cómo gobernar, que se tienen que crear tantas leyes y tantas instituciones y de esta manera se va a tener el gobierno. Porque en un supuesto ulterior se toman el gobierno, pero de ahí encontramos a las élites que estaban en las otras regiones que iban a derrocar también a ellos porque estaban en contra de los intereses mercantiles de las otras élites a nivel centroamericano, teniendo en cuenta Guatemala. Porque Guatemala y la élite, por ejemplo, de los Aycinena, tuvo un gran impacto en la política de El Salvador, o inclusive después, porque las élites de Guatemala dependían de las actividades comerciales que se daban en la Intendencia de San Salvador y ahora del Estado recién salvadoreño. Porque la Federación Centroamericana duró poco, y duró poco por la misma inestabilidad de existir una sola élite centroamericana, sino que siempre se mantenían esas pugnas entre lo que después fueron ya países independientes. El Salvador lo es hasta 1841. Entonces, en todos estos supuestos encontramos otros supuestos más que nos dan la complejidad del fenómeno y que por tanto, claro, había una fuerza real que podía enfrentar a ese régimen político, pero que la visión era distinta. Sí. Entonces, ahí se queda más o menos la complejidad. Es que habría que ver, fíjate, hablemos de supuestos. Aquí dejemos irnos un poco a los supuestos. Imaginemos. Va a San Salvador, toma San Salvador. Se me ocurre, pasarían cosas, vámonos a la lógica.
los que se identifican con el movimiento ven que la capitanía cae, Anastasio se presenta como el líder del movimiento, más que el nuevo presidente, más allá de eso, el líder del movimiento. Responden los izalcos, responden los panchimalcos, responden todos estos indígenas, identifican la lucha que es parecida, que tienen la misma lucha, aunque son pueblos que, como ustedes ya comentaban, tienen sus propias ideas. O sea, ellos no se perciben como países, sino como pueblos. Y es la diferencia entre los pueblos y los intereses de estos pueblos que genera guerra entre ellos. Por ejemplo, lo que pasó entre El Salvador y Guatemala, que narraban ustedes que era una guerra étnica, se podría decir. Pero la cosa es, viene, se levanta el movimiento, se toma San Salvador, se levanta, por ejemplo, en Izalco otro movimiento, que me imagino que también habría quien se identifica con esto, son Sonate. Pero nos encontramos con Guatemala, con Honduras, nos encontramos con una Nicaragua, a la distancia México, y a la otra distancia tenemos Costa Rica. Entonces me hace pensar que estos movimientos hubieran sido sofocados por estos, digamos que estos gobiernos o estas repúblicas que conforman la Centroamérica, porque no creo que ellos se coronaron como los nuevos dueños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetarlos. No creo que hubiera sucedido eso. Yo creo que se hubieran dirigido al hecho de querer dominar estas tierras, de querer controlarlas, ¿sí? Pienso yo que tal vez El Salvador, en mi supuesto, este es mi supuesto, me gustaría saber el supuesto de ustedes, hubiera casi que pasado a formar parte de otra región centroamericana, una región guatemalteca, por la proximidad que tenemos con Guatemala, con Ciudad de Guatemala, que sería la primera que daría insumos de guerra. Pero también habría que ver que en estos otros países centroamericanos habían pueblos indígenas que andaban buscando también su reivindicación, levantarse esta bota que tenían encima. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como por supuesto, bueno, ese tema de tomar el gobierno y ser presidente habría entrado a la historia, ¿no? Hubiera sido pues, el primer presidente indígena. También está el otro caso de Prudencia Ayala, que fue una indígena y que también aspiró a la presidencia. Entonces hubiera sido histórico, obviamente. Pero recordemos que el entorno y en el contexto ideológico de las clases dominantes era un rechazo hacia el indígena y era percibido como indeseable, como tonto, como analfabeto y casi como mencionaba el compañero, casi como un semoviente, ¿verdad? Un pseudo-humano. Un ganado al que solo vas arriando. Entonces, pienso de que hubiera primado, quizás es arriesgado, ¿verdad?, poder suponer eso, pero hubiera primado ese sentimiento. Las élites, bueno, sabemos que después de una revolución viene la contrarrevolución. Y eso es inevitable porque estás tocando los intereses económicos de élites que tienen recursos, que tienen alianzas y que tienen sus bloques, ¿no? Y que la clase dominante, cuando ha amenazado sus intereses, sí se une. O sea, hay identidad entre ellos. Sí, correcto. Entonces lo más posible habría sido, no sé, un sitio, quizás arriesgándome. Sí, ahí hubiera Cuando vemos los movimientos de las mayorías populares, es necesario que hagamos una división de clase, porque en un país no todos son iguales. Entonces cuando decimos Nicaragua, o cuando decimos Honduras o Guatemala, tenemos que hacer referencia que hay mayorías populares en Guatemala, Honduras y Nicaragua igual de explotadas, como también hay élites gobernantes de cada país y que se apersonan el derecho de nacionalidad. Entonces, claro, es muy posible que la represión iba a venir desde las élites nacionales de estos países, pero igual, el que tenía el principal poder para sofocar cualquier represión no eran estos estados, sino que era el imperio inglés. Porque el imperio inglés ya había tenido un fogueo, no solo diplomático, sino también militar. Porque Centroamérica nace endeudada. El Estado salvadoreño y la República Centroamericana nacen endeudadas con Inglaterra y no hay cómo pagarle. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Pone a sus barcos navales en los puertos hasta que le paguen. Sí, un primer aviso. Entonces, podemos suponer de que hubieran hecho cualquiera de sus técnicas militares muy avanzadas, porque estamos hablando de un imperio, para sofocar cualquier rebelión, que para ellos no hubiera sido tan difícil sofocarlo. Porque aquí siempre hay que ver el tema del imperialismo. Nosotros vemos la gran fuerza que tenían los ejércitos imperiales en la antigüedad, y esto no está ajeno de esta realidad. Vemos en Centroamérica ejércitos débiles aniquilándose entre sí. Pero un ejército inglés, una naval inglesa fogueada en guerras.
y que por tanto se tenían ellos los intereses para poder intervenir en cualquier momento, porque ya no estaba España. Entonces, ¿quién se iba a meter? Entonces los ingleses se podían apersonar todo eso. Bajo esa perspectiva podríamos decir que de una u otra manera la población indígena estaba condenada en aquel contexto a ser sometida, ya fuese por una élite dominante, criolla o española, o en su defecto por el imperio anglosajón o británico en aquella época, no sé. Puede que por la historia oficial estuviera condenada o esté condenada, pero yo no la voy a condenar, porque yo mantengo mi postura y mi posición, y pues ahí es donde la historia lo pone a uno a reflexionar, porque si bien es cierto, hay cosas determinadas, pero no son totalizadoras, siempre quedan en un supuesto. Es donde está la actividad de nosotros de imaginar y de plantear también al final posibles construir nuestra propia interpretación En efecto. y nuestra propia concepción acerca Fíjate del que hecho. sobre eso, como el acto de gobernar, se gobierna por la imposición, ¿va? Y de eso dependen muchas correlaciones, alianzas entre sectores, y para el gobierno es un acto de dominación, ¿va? El acto de gobernar de una parte, una pequeña parte, bueno, es la dictadura de los menos sobre los más, ¿va? Que hubiera tenido un movimiento como el de Anastasio Aquino, la astucia, la habilidad para crear esas correlaciones, para tomar las medidas adecuadas que le permitieran sentarse a hablar, por ejemplo, con los ingleses y decir, no, se te va a pagar dejándonos hacer gobierno, así como una medida que alguien podría criticar de arribista o de coyunturalista, pero Una medida política. correcto, pero justamente por eso es el reto de plantear que hubiera sido de un gobierno de Anastasio Aquino. Entonces, muy complejo. No sé, segundo la idea de Joel de que a nosotros quizás no nos corresponde echarle tierra a los esfuerzos de la historia, sino rememorarlo y en un futuro, obviamente, aportar para que esas experiencias no devengan en una derrota, ¿va? Sí, yo sabes que pienso así con la opinión que me han dado, que esto hubiera sido una escalada tras otra escalada, tras otra escalada, y que paz, por así decirlo, hubiera sido muy difícil obtener. Y ahora, a ver, yo sí creo que, y eso que ya que mencionas la palabra paz, es una palabra, no sé si se pueda aplicar para aquellos contextos, porque, o sea, paz, pero paz para quién? Paz para el que tiene el control, la clase dominante, repetimos ese término, los que tienen las haciendas, porque en realidad yo creo que para el indígena paz nunca hubo, y menos en aquel contexto. Creo que paz no sería, tal vez estabilidad política, sí, podríamos decir, y pero ponerle algo más ahí a él. Llega Anastasio, toma el poder, al final hay una deuda que nunca va a dejar de generar guerra, y si de pronto, digamos que los ingleses dijeran, sí, aceptamos, está bien, paguen ustedes, hubiera tenido que tener un sistema parecido, hubiera tenido que someter parte de su pueblo, y yo creo que eso, dentro de los mismos orígenes del movimiento, hubiera sido como ponerse zancadilla solo, ¿no? Es bien complicado imaginar esa parte. Pero regresando ya a lo que a hechos históricos, ya hemos visto o contextualizado la reacción, por qué es que se da ese levantamiento indígena, pero cómo quizás ya una vez que se da, tiene victorias en San Vicente, victorias luego en Santiago Manualco, él se posiciona de cierta forma. ¿Cómo es que se da la caída del movimiento? ¿Cómo es que al final terminan capturando? Digamos que es este acto. Ajá. ¿Cómo de es? rebeldía, ¿cómo termina? ¿Cómo termina y cómo es que terminan capturando a Anastasio y bueno, y todo lo demás? ¿Cómo termina todo ese levantamiento? Bueno, se da la batalla de Zacate, donde vence Anastasio, y luego en ese contexto que hablábamos de que Mariano Prado pues está de rodillas, Anastasio decide marchar hacia San Vicente, y allá tiene nuevos combates. También el combate quizás decisivo será Santiago Manualco, donde es diezmado. Eso ya como en febrero de 1933. El alzamiento empieza en enero y es una sucesión de batallas y de decretos y de acontecimientos. Pero al final la derrota y la captura se da, como le ha pasado a muchos de nuestros procesos, lamentablemente, por una traición. Y es aquí donde entra
Hay que recordar que en este periodo muchos de los que estaban arrebatando las tierras a los indígenas eran curas. Entonces la reacción más encarnizada hacia Anastasio ideológicamente fue de los curas, de nombrarlo hereje. Incluso aquí traigo el texto de que llega este cura que tenía por nombre Juan Bautista Navarro. Él fue a entrevistarse con Anastasio Aquino hasta la cueva de Cerro del Tacuacín, y obviamente el indígena tenía mucha fe, es muy devoto. Históricamente, incluso antes de la llegada de los españoles, es su naturaleza, la devoción por la espiritualidad, por una búsqueda. Son muy religiosos. Correcto. Eran muy religiosos. Entonces ellos respetaban mucho la figura del cura, y el cura logra llegar hasta el cuartel central de Anastasio, pero llevaba un objetivo claro, que era poder espiar dónde estaba el punto débil. Y entonces llega y se entrevista y le pregunta y le dice a Anastasio Aquino que por qué se ha opuesto a los planes de Dios. Le dice que Anastasio Aquino se arrodilla, incluso todavía le besa el anillo que le da autoridad como cura, y el cura le manifestó que Anastasio era un hereje, que cómo se atrevía a luchar contra lo que Dios había hecho, que Dios así había creado el cielo y la tierra, y toda aquella persona que luchara contra lo que Dios había hecho era un ateo, y que porque era un hereje, que si quería que Dios lo perdonara, primero debía entregar todas las armas y luego era entregarse a la Fuerza Armada. Era la única forma de obtener el perdón de Dios. Y Anastasio le responde: aquí los ateos son los patronos, el gobierno y la Fuerza Armada. El orden que había antes de que los españoles llegaran a nuestro territorio era que toda la tierra y las riquezas nos pertenecían. Entonces son ellos los que alteraron el orden que Dios había creado. Nos robaron la tierra, las riquezas y nos han esclavizado. Entonces los ateos son ellos. Entonces los sacerdotes en la misa nos dicen que en la Biblia se dice que todos somos iguales, pero ellos nos tratan como a las bestias. Se dice en la misa que debemos amar al prójimo, entonces ¿por qué ellos nos odian? Entonces nuestra lucha es justa. Solo queremos lo que nos pertenece, la tierra, y que se nos dé un trato de humano. Ante eso el cura se da cuenta de que en efecto no está como frente a un tonto. Entiende que Anastasio aquí no tiene las ideas claras, pero había cumplido su objetivo, que era verificar los puntos débiles de la zona donde estaba el cuartel y sus puntos débiles. ¿Tú querías aportar? Sí, me parece tan interesante lo que ha leído Leo, y es porque cómo se instrumentaliza a un elemento del clero para negociar y para traicionar el movimiento de King. Y hablábamos sobre estos supuestos de qué hubiera pasado si esto y lo demás, y sacamos la conclusión que los procesos que siguen están obligados a aprender de los procesos del pasado, y por tanto, si nosotros queremos afrontar los problemas actuales, debemos de aprender de quienes afrontaron los problemas antes que nosotros. Y hago el parangón con el levantamiento de Petronilo Castro en 1846, porque en ese preciso momento, cuando estaba el fragor de la guerra, el gobierno de ese entonces de El Salvador manda a un cura a que vaya a hablar con Petronilo Castro y los que están alzados. Y la respuesta de los alzados fue: no queremos padre, sino guerra. Es decir, había aprendido una lección histórica en movimiento a no confiar en los mismos errores que tuvieron años anteriores, de darle entrada. Entonces ahí es donde vemos en la práctica una conclusión, y es que los movimientos se nutren, aprenden y se ven obligados a aprender de toda esa experiencia histórica para poder solucionar los problemas actuales. No, interesante. Bueno, pero entonces llega el sacerdote, habla con Anastasio, no lo convence, pero sí se da cuenta de dónde está ubicado su cuartel, los puntos débiles. ¿Qué ocurre después? Entonces él regresa a San Salvador y regresa donde Mariano Prado. En estos momentos Mariano Prado ya había logrado reconcentrar fuerzas militares, porque había sido puesto de rodillas por Anastasio, había tenido que salir huyendo, pero había reconstruido buena parte del ejército. Y cuando regresa el cura de San Salvador da un informe detallado de quien ya se había declarado Anastasio Aquino comandante general de las armas libertadoras de los Nonoalco. Y entonces dice el sacerdote: no había duda que está poseído por el demonio, tiene facciones de mal encarado y ojos de loco, y es tan feo y malo como todos los indígenas de El Salvador. Entonces la Fuerza Armada ya, con la información que le da el cura, emprende el ataque. Y esta vez pues ya conoce esos puntos débiles, los puntos medulares, y pues ahí se frustra ya la experiencia de Anastasio Aquino. Anastasio Aquino se defendió como un tigre y les causaron numerosas bajas, pero
no lo logran capturar, sino que al final es capturado por la traición. Es decir, el gobierno empieza a contactar a gente cercana y empieza a ofrecerles el perdón, la indulgencia, a cambio de que lo entreguen. Y entonces es capturado Anastasio, es encarcelado e incluso es mostrado con las manos amarradas por los pueblos donde él ya había sido reconocido como libertador, como comandante general, como una manera de humillarlo. Permanece largo tiempo en prisión y entonces Anastasio Aquino lo matan 3 veces. Es decir, era tan encarnizada la reacción de la clase dominante que primero lo matan fusilado, y hasta la anécdota de que le vendan los ojos y él en ningún momento se ablanda y dice, vamos a jugar a la gallina ciega. Es decir, se mantuvo hasta el final porque lo que querían era que lo vieran humillado, pero él en todo momento mantuvo el tempo y llegó hasta el final, recibió el fusilamiento. Posterior a eso, toma un hacha, un militar, y le corta la cabeza. La cabeza todavía la han metido en aceite, es decir, por tercera vez la están matando. Quieren asegurarse de que Anastasio Aquino no vuelva a aparecer sobre esa tierra, que quede en la memoria, dejar un mensaje claro de que eso es lo que le pasa a quien se atreva a rebelarse. Y su cabeza la dejan en una estatua en la cuesta famosa ahí de San Vicente, donde algo así como a esto le pasa, los rebeldes, esto es lo que le sucede, es revoltoso. Un continuo de la historia. Sí, así es. El 23 de abril de 1833 se tiene registro que Anastasio Aquino es capturado y es fusilado el 24 de julio de 1833, posteriormente decapitado y su cabeza puesta en la cuesta Monteros. Y es donde vemos que la clase dominante, más allá de sembrar el acto mismo de la represión, siembra el miedo, y es lo que nos han legado. Precisamente eso, el miedo. Y eso es lo que le pasa a los que van en contra de la santa y divina voluntad de la clase dominante y de la historia oficial. Increíble. Es bien jodido porque ves la historia, lo vuelvo a decirlo, te lo imaginas en un libro. Ni siquiera se te ocurre por la cabeza que esto pasó en las calles donde a veces pasas tú, en los pueblos en los que de pronto vas a apoyar y tomarte fotografías, a tomarte hacer turismo, a tomarte un atol chuco, y que esto de pronto es parte de nuestra historia, es parte de lo que nosotros fuimos. Culturalmente yo pienso algo, tenemos cultura, está oculta, está bajo la tierra. Este proyecto nuevamente nace con el objetivo de rescatar poco a poco parte de lo que hemos ido olvidando con el paso de los tiempos. Nos han hecho olvidar, diría yo, en muchos sentidos, porque es algo que no en ningún lado, o sea, un salvadoreño común y corriente creería yo que no tiene acceso a esta información de manera sencilla. No es algo que puedan encontrar fácil. Si tú buscas, yo he hecho el ejercicio de buscar en Google levantamiento de los nanualcos, encuentras una página de Wikipedia que es, o sea, media página y te da datos así muy, muy escuetos. Entonces es bastante complejo poder encontrar información detallada como la que nos han facilitado ustedes. Y bueno, y como dice Amaru, creo que es el objetivo de este proyecto, poder presentar este tipo de información a las personas que quieran escucharlo, al fin y al cabo. Fíjate que es bien interesante porque, bueno, yo doy clase en San Vicente y ahí está la iglesia del Pilar, ¿verdad? Donde él llegó y se dice de que, bueno, ahí toda la gente, como que temiendo el saqueo, fue a meter todas sus joyas ahí, como diciendo, bueno, aquí no se van a meter porque le tienen miedo a la mano de Dios, y que el cura se subió al campanario y del campanario les arengaba que eran herejes y que eso contuvo a los indígenas. Ahí se dice que se coronó a Anastasio Aquino, que pues hay que ver de que todas son una sarta de narraciones, ¿verdad?, que va construyendo la clase dominante porque está interesada en que Anastasio Aquino se quede allí enterrado. De hecho, su cuerpo se lo llevaron al cementerio de San Vicente y su tumba quedó sin placa. Hasta el año 2006, que un investigador de la UCA, se me ha ido el nombre, investigando, llegó a la alcaldía y les dijo, encontré la tumba de Anastasio Aquino, y justamente la tumba era una plancha de cemento sin placa, ya recubierta de monte. Entonces le develan, perdón, esto no fue en el 2006, la primera vez fue en 1984 que se le colocó la primera placa, pero había un problema, que en ese tiempo del 84 ya estaba la guerra civil, y justamente el frente guerrillero de San Vicente se llamaba Frente Anastasio Aquino. En ese contexto de polarización, la placa fue destruida.
Es decir, cuando estos movimientos guerrilleros retoman la figura de Anastasio Aquino, dentro de un nuevo proceso polarizador, ya no eminentemente indígena, pero sí se le retoma como líder y como referente, y queda destruida, y es posteriormente hasta el 2006 que el alcalde de San Vicente era el FMLN. Bueno, yo no quiero hablar de partidos como con afinidades, es un dato histórico, ¿va? No es que tenga afinidad por un X partido. Entonces, en ese periodo de alcalde se puso un busto en la iglesia Pilar, pero posteriormente llega el gobierno, un alcalde de Arena, y lo manda a quitar. Entonces, está todavía, vemos como Anastasio Aquino todavía pervive en la memoria, sí, claro, y que todavía despierta sentimientos emocionales. Genera controversia, a pesar de que yo diría que incluso su movimiento no se podría catalogar de ningún tipo de orientación política actual, porque sí, como decíamos, era un levantamiento auténtico indígena. Sí. Perseguía... Habría que decir que él es un ejemplo de lucha contra la injusticia. Contra la injusticia, va. Uno tiene que entender de que, por ejemplo, no puede ver un proceso de 1833 con el ojo moral o con el ojo de la realidad del 2022. Hay que ubicarse en su contexto, que, bueno, hemos tratado de desarrollarlo, las causas y el devenir que tuvo. Bien, yo creía que para ir, creo que ya cerrando el capítulo, no sé si a mí me gustaría... que nos dijeran desde su perspectiva personal qué es lo que podemos rescatar o aprender de Anastasio Aquino y el movimiento de los nonualcos, y bueno, y de todo el contexto que hemos revisado para nuestros espectadores y nuestros oyentes. ¿Qué dirían ustedes que es lo que deberíamos de aprender de todo esto? O como conclusión. Engancho esa muy buena anotación con respecto a algo que mencionabas antes, cuando buscamos en la navegación sobre Anastasio Aquino, sobre los nonualcos, y aparece muy poco. Lo que aparece muchas veces es distorsionado y de conveniencia. Entonces, ahí nos encontramos con un desafío, y es que hay un proceso de ladinizaje cultural, ya más o menos lo veníamos hablando, que más bien el salvadoreño promedio es un ladino, y entonces que lejos de reconocerse como heredero de la lucha contra la injusticia, se reconoce como un heredero de quien pone los grilletes. Y es un desafío que tenemos ahora y que tenemos que nosotros replantearnos siempre, porque la historia oficial es la que se ha inculcado, y los valores de la clase dominante son los que se han inculcado no solamente en la escuela, también en nuestros hogares. Y muchas veces estamos repitiendo los patrones. Indio es una ofensa de la clase dominante, correcto. Uh-huh. Y nosotros no nos reivindicamos ni tenemos identificación, porque pensamos que lo indígena es el color de piel o es la apariencia física, cuando indígena es una palabra que dice que pertenece a. Entonces nosotros somos indígenas a nuestra tierra, porque a ella pertenecemos, nacemos en ella, morimos en ella, y es donde nuestros hijos van a nacer también. Nuestra verdadera identidad ni siquiera está con una bandera, no, y además que ninguna bandera está limpia. Correcto. Nuestra identidad está al suelo, porque también ahí vamos, y ahí va hacia la pregunta que tú hacías: ¿cuál es la importancia y la reflexión que debemos de tener sobre este movimiento tan interesante de los nonualcos y de Anastasio Aquino? Y es que solamente conociendo nuestro pasado vamos a conocer nuestro presente y nos vamos a conocer a nosotros mismos, porque nosotros somos un producto cultural que no nace en el año en que nosotros nacemos, sino que cuando nacemos venimos cargando toda esa herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y es donde vemos que también estuvimos en aquella época, estuvimos con los nonualcos, estuvimos ahí, pero ¿en qué lado estuvimos? Eso nos toca a nosotros investigar. Y ahora, ¿en qué lado nos posicionamos de manera consciente? Porque muchos indígenas fueron a combatir a otros indígenas, pero no de manera consciente, sino de manera obligada, a través del reclutamiento. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora que tenemos instrumentos para poder conocernos nosotros mismos, sigamos siendo reclutados culturalmente? Reclutados en las escuelas, reclutados en las casas, reclutados en las iglesias, reclutados en las redes sociales, para nosotros seguir reprimiendo aquellas chispas que buscan plantear una transformación social, que ya no haya tanta injusticia, porque es el tema principal. Y como un valor, vean ese valor tan importante que es la justicia, está ensangrentado al momento de abordarlo en la historia. Sí, esto se repite y vuelve a pasar, y llegamos a lo que va a ser el tema del siguiente capítulo: 1932, la masacre en Izarco. Bueno, no sé, conclusión, Leonel, tú. Bueno,
Ahora vemos cómo se instala el paradigma del olvido como la propuesta política hegemonizante que busca arrebatarnos completamente nuestra memoria. Vemos que no se habla más de 30 años. Dicen, es que 30 años son de ahí para atrás. ¿Qué pasó? O sea, sé que la historia no empezó como arbitrariamente hace 30 años o en el 2019 o en el 2021. La historia es algo que sobrepasa incluso nuestro ciclo de vida o ciclos económicos, pero está conectada. Ahí me parece que es muy bueno este esfuerzo, este proyecto, porque hablar de Anastasio Aquino es hablar desde la visión de que no ha sido contado, que no tuvo la oportunidad de que se difundiera su visión de los hechos, sino que se impone la visión oficial. Y también es una negación a la imposición, a esa imposición de esa narrativa. Yo considero que rescatar la memoria es fundamental en estos momentos. Esa es quizás la principal trinchera. Y vemos que en el sistema educativo, lejos de querer implementarse, se va cada vez quitando más estos contenidos, enfocándolo más hacia lo técnico, hacia la prestación de servicios. Es decir, las materias ahora con la reforma educativa ya no contemplan temas como estos. Y hay que preguntarnos entonces si nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo sobrehumano para poder ir a aterrizar a estas fuentes, porque obviamente en Internet no vamos a encontrar suficiente información. Y cómo va a ser para las siguientes generaciones, que ahora van absorbiendo ese paradigma del olvido que los está penetrando. Y entonces de aquí a 10 años, por ejemplo, aquí no va a seguir en nuestra memoria. Cuando se cumplan 200 años de su gesta, sí, ya dentro de 2033, década y un año. Ya cuando venga el 2032, y en fin, la memoria va a pervivir o va a pervivir el olvido. Creo que esa sería como mi reflexión final. Y ahí pues felicitarlos por este esfuerzo. Y si la gente quiere conocer las fuentes, pienso yo que aquí en la descripción del video se puede del video, del capítulo, en todos lados podemos poner eso, no hay ningún problema. Los libros, las fuentes que hay y que son el punto de partida. Obviamente habrá mucho más, nosotros no las conocemos todas, no es que seamos grandes eruditos, pero estamos comprometidos con esto de la memoria. Bueno, agradecerles, y quizás la reflexión que me llega siempre, y creo que en todos los capítulos que hemos hecho hasta el momento, es que no se puede tener identidad si no se conoce la historia y de dónde venimos. Y al final, quien no conoce su historia, dice el dicho, está condenada a repetirla, ¿verdad? O cometer los mismos errores. Y yo creo que parte de lo reconfortante de este proyecto, no sé qué pensará Salvador, es eso, poder generar un espacio donde la gente pueda aprender un poco de lo que es la historia que no se cuenta, y al final que creo que es la historia que nos genera pues esa palabra bien importante que es la identidad. Y conocernos a nosotros mismos. Bueno, para ir cerrando, Salvador, tu reflexión. Bueno, yo quizás solo diría algo bien personal, y es que conforme vamos avanzando en estos capítulos, siento que voy encontrando partes de mí, partes de mi cultura, partes de lo que me ha ido conformando, que no sabía que así había sido. Sí, o sea, vivimos en una sociedad, inmersos en ella, la sociedad se conformó en función de lo que pasó, de dónde venimos. Y al final, esto explica muchas cosas. Los capítulos anteriores hablamos mucho del náhuatl. Aquí hablamos un poco más de historia, de lo que sucedió, de las luchas, de las purgas. Y sin embargo, me empiezo a identificar mucho más con la identidad nativa salvadoreña que con la propia identidad ladina. En términos ladinos. Sí, ya esto es, digamos que es un proceso bonito, y espero que este sea el tercer capítulo y que lleguemos a muchos más, alcanzando temas tan importantes como este, y que pues nos toca a nosotros, ¿no? Ir recuperando poco a poco estos espacios culturales, y tal vez no serán del agrado de todos, pero es como es una responsabilidad, es una deuda que nosotros tenemos que ir pagando. Así que para mí fue fantástico, este viaje fue una experiencia, leer, conocer un poco acerca de este personaje maravilloso, odiado por mucho tiempo también. Creo que hay muchas más cosas que desenterrar. Prudencia Ayala es uno de los temas que vamos a ir tocando más adelante en este podcast. Tenemos que ir también hablando acerca de, lo que sucedió en el 32, que es inevitable, que es un hito en El Salvador que marcó la ausencia de la historia salvadoreña en muchas partes. Así que con eso daríamos final a este capítulo, y pues tal vez decir que
la historia habría que volverla a reconquistar, volverla a reconstruir y comenzar a apreciar lo que en realidad son. Eso sí. Bien, gracias. Se acabó. Muchas gracias. Termina. Me encantó este capítulo, fíjate que en el otro capítulo había sido más una cosa como que pues sí, los tepehuas dan chance